Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? Estos días hemos estado recibiendo muchos mensajes de por diferentes medios, algunos grabados, otros fueron en vivo, pero no sé si ustedes comparten, si les pasa lo que me está pasando a mí, que uno no es que tengamos más tiempo para el Señor o para meditar o para estar pensando en textos y demás. Pero creo que sí hay una mayor predisposición en líneas generales. No sé al resto si les pasa, pero a nosotros con Lau acá es como que cada dos por tres surgen comentarios, surgen charlas que antes en la diaria no las estábamos teniendo, y a su vez por mensaje de texto, por el celular, si bien uno recibe muchas cosas a diario, también estamos recibiendo mucha mayor cantidad de pensamientos, de textos, y quizás uno también está un poquito más susceptible a escuchar y a prestar atención, ¿no? Pero bueno, estos últimos días, nosotros a través de casilderos y en estas reuniones virtuales que estamos haciendo, eh, estuvimos recibiendo algunos mensajes. Personalmente me gustó mucho el de este hombre de Aedo. ¿Cómo se llama, Lau? Marcelo de la Llave. Allá me chiflan del otro lado. Me gustó porque a veces uno se marea, o yo me mareo, quizás sea solo yo, cuando uno empieza a prestar atención a todos los problemas que se van generando en el mundo, y bueno, y viene el coronavirus, y vienen los problemas, y viene el posible hecatombe financiera, económica, y el trabajo, y las necesidades de la gente, y es como que uno se enrieda en todos esos pensamientos, y por momentos uno tiene que frenar y decir, primero, basta cada día su propio mal. Ese texto nos lo repetimos con Lau seguidamente, ¿no? Porque a veces uno se empieza a hacer problema y a preocupar y decir, bueno, y ya nos dijeron, a nosotros nos dijeron que probablemente el mes que viene nos hagan un descuento en el sueldo, y empiezan así las cosas, y uno empieza a sacar números y a hacer cosas, conjeturas, y que se viene el invierno, y que el virus, y que lo barbijo, y que la no sé qué, y de repente decís, bueno, pero pará, basta cada día su propio mal. Hoy, lo que tenemos, dónde estamos, mañana el Señor dirá, el Señor proveerá, y ahí uno se va centrando, ¿no? Y también esto que decía Marcelo Lallave, en el sentido de que Dios tiene control de todo, inclusive de estas situaciones que son adversas, que son negativas, que son malas, porque parece como que en la vorágine de los problemas, y uno y lee noticias, y lee comentarios, y escucha, etcétera, etcétera, parece como que esto es una hecatombe que se está yendo de las manos de todo el mundo, y en eso está, me parece a mí muy positivo, muy bueno que alguien venga y te diga, pero pará, en esto Dios también tiene el control. Dios tiene control de absolutamente todo, lo tuvo cuando estuvo Moisés con el pueblo, lo estuvo con Noé en el arca, lo tuvo con todas las situaciones eh, conflictivas o negativas, con David cuando escapaba. En todo momento Dios es el que tiene el control de todo, y eso está bueno que de vez en cuando nosotros refresquemos la memoria, ¿no? Por eso qué importante es la Cena del Señor cada domingo, cuando la celebramos en la comunión, en la iglesia, que es ese memorial que tenemos cada primer día de la semana, y a veces repetimos esa frasecita, cada primer día de la semana, y si alguno la busca en la Biblia no va a estar así, cada primer día de la semana. Está la práctica apostólica, está todo lo que decían, pero es cada primer día de la semana, es el memorial que nos hace traer a nuestra mente quiénes somos, cuál es nuestra esperanza, la eternidad que tenemos, todo esto. Y voy a arrancar por el principio, ¿sí? Y el principio básico que tiene que recordar cualquier persona, cualquier creyente o no creyente, es que Dios ama al mundo. Eh, y Dios ama a todo el mundo. Ama desde el que no es tan pecador, o que tiene una vida ordenada, pero que es pecador y que se va a la condenación,
como ama al más vil pecador y que también se va a la condenación, como ama absolutamente a todas las personas. Y en eso tenemos un texto que es muy conocido. Estos últimos días, con el motivo de la Pascua, no sé si lo habrán escuchado ustedes, yo lo escuché un montón de veces, y que es Juan 3:16, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Es el texto más traducido de la Biblia en los diferentes idiomas, y es el que resume el sentir de Dios para con el mundo, ¿no? De su amor para con el mundo. Nos amó, ama tanto al mundo que entregó a su Hijo, entregó lo más preciado. Después hay otro texto que dice en Juan 15:13, dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y este texto puntualmente uno lo piensa, o yo lo pensé en el sentido de lo que se está conmemorando hoy a nivel mundial, ¿no? La Pascua. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Obviamente es el Señor Jesús, es Él el que puso su vida por sus enemigos, lo puso al principio, sabiendo que todos los creyentes, aquellas personas que puedan ponerse a cuenta con el Señor, con Dios, iban a pasar a ser sus amigos. Entonces Él puso su vida por nosotros, y ahí queda demostrado lo que es el amor, ¿no? Y lo que es el amor en práctica. Pero bueno, ¿por qué este texto? Porque estamos en Pascua. Yo no sé si será por mi trabajo actual, que he recibido muchos mensajitos y demás, pero esta Pascua ha sido muy distinta de por sí, por el problema del aislamiento que estamos teniendo y del virus y demás, pero creo que la gente está como más dispuesta, inclusive más dispuesta que otras Pascuas, a mandar mensajes y a conmemorar lo que es la Pascua. No sé si alguno mandó algún mensaje puntualmente, yo mandé algunos mensajitos, eh, y recalé en el sentido de que la Pascua, recordamos, sí, que los judíos salieron de Egipto, pero cerraba mi mensajito a aquellas personas que se lo mandé diciendo, pero lo importante de la Pascua es el memorial de que Cristo murió por nosotros y nos tiene que interpelar a nuestro espíritu. Entonces, bueno, porque mandar un huevito de Pascua, un emoticón o algo que diga Feliz Pascua, absolutamente todo el mundo lo hace. Creo que hay que tener presente que Cristo es nuestra Pascua, como dice ahí 1 Corintios 5:7, nos llegó el mensajito de Juan Vitar, y Él es el Cordero que murió y que se entregó, que dio su vida por sus amigos. Y cuando uno lee ahí en Juan 15:13, sí, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, dice, bueno, sí, el Señor Jesús murió en la cruz por nosotros. Pero si vamos a Isaías 53, en los versículos 5, 6 y 7, nos da una perspectiva un poquito más profunda de lo que fue la cruz, ¿sí? Dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y dice el versículo 7, angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Y ahí, si pensamos un poquito en el pasaje, nos da una idea un poquito más acabada de lo que fue la cruz, ¿sí? Siempre decimos, ¿no?, que en los evangelios se tapa, hay como un velo de lo que fue realmente el sufrimiento de Cristo en la cruz por nosotros. Pero en la Pascua, que celebra todo el mundo, que conmemora todo el mundo y que nosotros lo hacemos todos los domingos, recordar al Señor y la muerte en la cruz, lo que hizo el Señor fue un sacrificio impresionante. Y está buenísimo que de vez en cuando también nos acordemos de esto. Dios tiene control
sobre absolutamente todo lo que pasa, lo bueno y lo malo en este mundo. Dios ama al mundo, el Señor Jesús murió por nosotros en la cruz y su sacrificio no fue un voy a la cruz, muero y ya está. No, fue un sacrificio que realmente le costó mucho al Señor llevarlo adelante. Él venía, nació para morir, empezó esa última semana, que ahí en Lucas está como un poquito más relatado, desde que empieza entrando en ese domingo de Ramos que se lo conoce, y los días previos a su muerte, que él estuvo yendo al templo y que enseñaba, y cómo los sacerdotes y los fariseos querían prenderlo, pero le tenían miedo al pueblo, y cómo le querían buscar ocasión para que él caiga o muerda el palito, pise el palito, y él con su inteligencia, con su sabiduría divina, los corría a estos hombres, hasta que, bueno, llega el día viernes, el Señor come la Pascua, el día jueves come la Pascua, y sale hacia el Monte de los Olivos, y vienen los soldados, y viene Judas y lo entrega, y el día viernes el Señor es crucificado. El día sábado el Señor estuvo en la cruz, en la tumba, y el día domingo Él resucitó. Ahora, hoy, en este momento, en la actualidad tenemos dos tipos de personas, ¿sí? En la historia. Desde que el Señor Jesús murió y resucitó y se creó la iglesia, están los creyentes y los no creyentes. Estos últimos días escuché de todo, ¿no? Pero me llamó la atención que inclusive hasta algunos creyentes dicen, no, estos son juicios que Dios está derramando por el pecado del mundo, que el hombre es desobediente, y como no le da atención a la cruz, Dios está derramando juicio. El juicio por el pecado ya lo derramó el Dios, y lo juzgó ¿en quién? En el Señor Jesús. Después el producto del pecado del hombre produce esto que estamos viendo hoy, produce separación, produce un montón de injusticias, produce un montón de cosas. Entonces no le echemos la culpa a Dios por las cosas que el ser humano va gestando, ¿no? Porque esto sale de una sopa allá de un chino que se comió un murciélago. Y entonces ya viene la gente, cuando pasa algo malo, lo primero que hace la gente es, Dios, este Dios malo que castiga al hombre por las cosas malas que hace. No, no, no. Dios, el castigo por el pecado no lo recibimos nosotros, lo recibió el Señor en la cruz, y fue un castigo terrible, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. El juicio por el pecado, el Señor lo recibió. Inclusive, dentro de estos dos grupos de personas, ¿no? Los creyentes y no creyentes, los no creyentes obviamente le echan la culpa a Dios, e inclusive creo que una situación así como la que se está viviendo puede generar que más rechazo de la gente hacia Dios. Porque la gente como que le echa la culpa a Dios, dice, ¿y dónde está Dios, ese Dios de amor que mucha gente habla? Bueno, Dios está, en esto también está. Pero hay gente que no cree y que se obstina en echarle la culpa a Dios, y no se dan cuenta que es su vida la que los está llevando a una condenación, a una muerte. El otro día leí una nota que decía la hija del banco, del dueño del Banco Santander de Portugal, ¿no? Decía, somos millonarios y mi papá se murió porque no podía comprar algo que es gratis, que es aire. Se murió en una unidad de terapia intensiva, sin poder respirar, y decía, somos millonarios, y así se murió mi papá. ¿Y qué quedaba cuando uno lee una nota así, no? La desesperación, ansiedad, no saber qué va a pasar, leer notas acerca de la economía, de la sociedad, de cómo se está reordenando o cómo se va a reordenar la sociedad de acá en más, cómo se van a ordenar los gobiernos, qué irá a suceder, los cambios en general que van a haber en todo el mundo. Lo que hay de las
puertas de la casa de los creyentes hacia afuera, es esto, ¿no? Es un nivel de desesperación y de no saber qué va a pasar, de ansiedad generalizado, comparado con los creyentes que vemos esta situación, las dejamos en manos del Señor, esperamos a ver qué sucede y confiamos en el Señor y estamos tranquilos. ¿Qué significa esto? ¿Que el coronavirus no va a tocar a un creyente? No, sí, claro que puede agarrarse a un creyente la enfermedad y morir. Yo me acordaba cuando pensaba en el mensaje, en los amigos de Daniel cuando lo enfrentan al rey y le dicen, no nos vamos a arrodillar frente a tu estatua. Y el rey le dice, los voy a tirar al horno de fuego. Sí, dice, no hay problema, Dios nos puede salvar. Ahora, no eran ignorantes ellos, sabían que si iban al horno de fuego se podían morir. ¿Qué más? El 99,9% de probabilidad era que se mueran. Entonces, ¿qué le dicen? Dios nos puede salvar, pero si no nos salva, no nos vamos a arrodillar ante tu estatua. De esta situación del mundo y de ansiedad y de problemas económicos, muchos creyentes no van a zafar, es decir, muchos creyentes pueden morir por la enfermedad, muchos creyentes van a tener serios problemas económicos, muchos creyentes la van a padecer mal, y eso no significa que Dios no esté en control en ese momento. Lo que tenemos que saber es que no nos tenemos que arrodillar frente a la estatua, ¿no? Lo que tenemos que saber es que tenemos que estar con las cosas bien claras, que Dios está inclusive en eso, controlando toda situación. Dice la palabra en Juan 10, 27, 30, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Esta es la confianza de los creyentes, ¿no? Estamos amparados en el poder de Dios, en su designio. Si nos va a tocar el virus, nos va a tocar porque Dios lo permite. Si vamos a tener un problema económico, nos va a suceder porque Dios lo permita. Pero sepamos esto, que el Señor nos dio la vida eterna y que no vamos a perecer jamás. Es decir, suceda lo que suceda, vamos a estar con Él siempre. Dice 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso es lo que somos los creyentes, la iglesia. Y acá vuelvo con estas cosas que uno tiene que recordar diariamente, ¿no? Que Dios ama al mundo, que Dios nos amó, que el Señor Jesús murió en la cruz, hizo el sacrificio por nosotros, recibió el castigo de nuestra paz, fue sobre Él, que estamos amparados en su mano, en la mano del Padre, nada nos puede pasar porque todo está en el control de Dios, y que somos una nación santa, somos un pueblo adquirido. Yo busqué, cuando me sonaba el texto, yo confieso que soy de acordarme frases, pero no recordar las citas donde están, ¿no? Entonces a mí me cuesta mucho cuando alguien dice, ¿dónde está tal cosa? No, si no tengo un medio electrónico, una concordancia. Ahora con la concordancia sí, porque por palabras busco rápido. Entonces yo cuando buscaba este texto, buscaba pueblo escogido. Pueblo escogido, y no estaba el texto que yo buscaba. Y me doy cuenta que Primera Pedro, ahí cuando el apóstol Pedro escribe, dice que somos un linaje escogido, somos un real sacerdocio, una nación santa, dice, somos pueblo adquirido por Dios. Y cuando habla de pueblo escogido, habla de los hebreos, de los judíos. ¿Sí? En Deuteronomio 7:6 dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra, para los judíos, ¿no? Fue un pueblo que Dios escogió, los eligió, dijo, a ver, este va a ser mi pueblo y va a demostrar quién soy yo y va a poder dar testimonio de mí. Ahora, la iglesia no es un pueblo escogido, es un pueblo adquirido. Y hay una diferencia, ¿no? Una cosa es elegir algo y otra cosa es elegir y pagar el precio por eso.
siempre cuando uno se esfuerza para tener algo, ese algo, eso que obtiene, eh, lo disfruta mucho más, ¿cierto? Que cuando alguien elige algo, y lo notamos con los nenes, ¿no? Cuando un niño quiere algo y lo elige y uno se lo da, lo disfruta, obviamente, se pone contento cuando lo recibe, pero cuando le cuesta, cuando lo haces trabajar para que obtenga algo, ahí como que como que lo disfruta más. Los grandes somos exactamente iguales que los nenes. Cuando algo nos cuesta mucho, cuando lo tenemos, lo disfrutamos mucho más. Y yo pensaba en esto, ¿no? La iglesia es un pueblo adquirido por Dios. Ya no es un pueblo solamente escogido, es un pueblo adquirido por Dios. El Señor nos compró. Cuando fue a la cruz, el Señor fue a pagar por su pueblo. Y ese pueblo adquirido por Dios, ¿cómo no va a gozar de todos los cuidados? Sí, la idea original era pensar en el amor de Dios para con el mundo, el amor de Dios o del Señor para con su iglesia, lo que costó y lo que el Señor pagó en esa Pascua que Él estuvo, es su última Pascua que Él comió y que después Él fue el Cordero, él fue nuestra Pascua y su sacrificio por nosotros. Después pensar en esto de que hay mucha gente que está muy desesperada, muy ansiosa, muy angustiada por la situación en la que se está viviendo en el mundo y cómo la vive un creyente, sabiendo que el Señor tiene manejo de todas las situaciones. Pensar después en que somos su pueblo, que estamos amparados en su mano, que somos un pueblo adquirido por Dios, y decía al último que es un pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, así lo describe Pedro. Y pensando por último, el miércoles no este que pasó, sino el anterior, eh, nos hablaron acerca de unas cuestiones que tenían que ver con cómo descansar tranquilos. ¿Sí? ¿Se acuerdan del Salmo 4? Y nos decían que para poder, como termina el Salmo, ¿no? En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, oh Señor, me haces vivir confiado. Primero tenía que haber clamor, confianza, temor, meditación, sacrificio y gozo, y eso haría que un creyente pueda dormir tranquilo. Bueno, yo también le agregaría que, aparte del clamor, confianza, temor, meditación, sacrificio y gozo, le agregaría lo del miércoles pasado. Estar confiado en las promesas del Señor, porque fiel es el que prometió. Entonces, si vamos sumando los mensajes que vamos recibiendo y cómo vamos escuchando, lo que vamos escuchando, en este momento histórico en el que vivimos, ¿sí? El Señor nos está diciendo, bueno, quiero clamor, quiero confianza, quiero temor, meditación, sacrificio, gozo, y que confíes en mis promesas y que obres en consecuencia, ¿no? Y pensaba el miércoles, no este que habló Lucas, sino el anterior, en un momento, frente a una pregunta de Agustín respecto de lo que debe hacer la Iglesia, en un momento, no me acuerdo el nombre del muchacho que habló, pero no importa, él habló de la siguiente frase: misericordia quiero y no sacrificio, ¿no? Entonces, a mí me quedó dando vuelta esa frase puntualmente y la fui a buscar. Esa frase está en Oseas capítulo 6, versículo 6. El libro de Oseas, para los que lo conocen, saben que es impresionante, ¿no? El ejemplo de Oseas. Oseas Dios lo manda, es un profeta que profetiza en el reinado del norte, y bueno, parece un dato menor, ¿no? Estaba en el reinado del norte. No, para mí no es menor porque si bien todos los reyes del reinado del norte, para los que estudiamos los reyes, si se acuerdan, todos los reyes hicieron lo malo delante de Dios, en ese pueblo había gente piadosa, había gente que creía en Dios y eran parte del pueblo judío, no del judío, parte del pueblo hebreo. Entonces conocían a Dios. Si bien
gran parte de la sociedad hacía las cosas mal, habían algunos que hacían las cosas bien, y hubieron profetas dentro de esas tribus del norte que profetizaron. Uno de estos es Oseas. Y Oseas, bueno, le toca vivir en carne propia, casarse, sufrir una infidelidad, entonces tiene que haber un momento ahí en que él tiene que restaurar, que Dios lo manda a restaurar su matrimonio, y tiene que ir a amar a esa mujer como la amó al principio, ¿no? Y es el ejemplo del Señor con su pueblo, como el Señor nos amó eh, siendo sus enemigos, ¿sí? Pasamos a ser sus amigos, y esto es un ejemplo muy claro, lo vemos en el profeta Oseas. Pero algo que me llamó la atención de Oseas cuando leía en la Biblia de estudio que tengo, es que Oseas se escribe en uno de los años, en un tiempo, que me llamó la atención la siguiente frase, dice: está escrito en un reinado de prosperidad material y bancarrota espiritual. Y eso me hizo acordar a nuestros días de hoy, ¿no? Prosperidad material y bancarrota espiritual. Eh, Prácticamente la prosperidad material está en todos lados, si bien hay mucha gente que sufre necesidades, que tiene problemas económicos, eso, no soy ignorante de eso, pero celular, comunicaciones, internet, cuántas cosas que hoy estamos disfrutando y hacemos uso todos los días en esta prosperidad material que hay en el mundo. La vida en los últimos 100 años se alargó casi 40 años para las personas. Estamos viendo esa prosperidad material, pero la bancarrota espiritual es totalmente evidente. En un contexto así, escribe Oseas, ¿sí? Y en el capítulo 6 de Oseas hay un ruego de parte del pueblo, el pueblo de los hebreos, le ruega a Dios, dice, bueno, pero Dios nos va a escuchar, y aparte de ese ruego, que le piden a Dios que perdone sus pecados, le dicen también, le hacen una propuesta a Dios. Le dicen, bueno, nosotros volvámonos a Dios, propongámonos volver a Dios, y Dios va a hacer las cosas para bien para nosotros. Y Dios pregunta ahí, respondiéndole al mismo pueblo, le dice, ¿qué voy a hacer con este pueblo, no tan duro, que hace todas las cosas mal? Y ahí viene la frase de parte de Dios: misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Ese es el texto, ¿no? Misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Porque quizás había un volver a Dios con sacrificio. Decían, bueno, volvamos a Dios, hagámosle los sacrificios que Él quiere, porque así nos va a ir bien. No. Dios lo que buscaba era la cuestión interna, ¿no? Entonces, de vuelta, con lo que venimos escuchando estos últimos días, estos últimos mensajes, este avivamiento que creo que hay en gran parte de muchos creyentes y de gran parte del mundo cristiano, esos que por ahí mucha bolilla no le dan, pero que creen, o que al menos creen, y empiezan a mandar muchos mensajitos, porque hay mucha gente que está muy atenta a lo que está pasando en el mundo y está buscando a Dios. De vuelta, ¿no? Para dormir tranquilos, lo que nos dijeron: con clamor, confianza, temor, meditación, sacrificio, gozo, confiar en las promesas. Y leyendo ahí en Oseas, lo último que voy a comentar es, como iglesia podemos tomar 3 prácticas que hay ahí en Oseas para ejercitar. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó, obviamente no me lo pueden decir porque están todos en silencio, ¿no? Pero ¿alguien se lo acuerda? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, dice la hermana Marta ya con su voz. Conocimiento, dice Francisco. Otra de las cosas que dijo este muchacho, ¿no?, de Buenos Aires, ¿no? Conocer la palabra, ¿no? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Esa frase también está en Oseas. Oseas 6:6, misericordia quiero y no sacrificio. Esto es la misericordia práctica, la misericordia al prójimo, la misericordia hacia los que nos rodean. Y en Oseas 7:7 dice que, en la última parte del texto dice, no hay entre ellos quien a mí clame, pensando también en el clamor, en la oración, que también se nos habló estos últimos días y que fuimos interpelados al respecto. ¿Cuál es el orden?
no hay un orden, ¿sí? Si conocimiento, si tengo que tener conocimiento para aplicar misericordia y entonces poder orar con inteligencia, si tengo que orar para tener un buen conocimiento y aplicar misericordia, si tengo que tener misericordia para... No, creo que los tres tienen que ir a la vez. Conocimiento, misericordia y clamor. ¿Sí? Achico un poquito la lista esa del Salmo 4. O quizás esta lista la tomo para la iglesia, como iglesia en sí. Clamor, oración, conocimiento de Dios, conocimiento de su palabra, conocer, porque la verdad nos hace libre y conocer la verdad nos hace libre y conocer la palabra nos hace entender y centrarnos en esto de que vamos a conocer a Dios, al Dios de amor, vamos a conocer al Dios de la salvación, vamos a conocer al Dios que tiene control de absolutamente todo. Esto sí tenemos conocimiento de la palabra. Porque si no tenemos conocimiento de la palabra, vamos a ser como muchas personas que le vamos a echar la culpa a Dios de las cosas que no tiene que ver, cuya culpa no es de Dios. Y por último, bueno, misericordia, ¿no? Misericordia quiero y no sacrificio. El Señor Jesús, Dios, le pedía a ese pueblo misericordia. Cuando ese pueblo le decía, bueno, a ver, volvámonos a Dios y te proponemos volver a Dios y hacer las cosas que Dios quiere para que Dios nos bendiga. Y el Señor les contesta automáticamente, dice, ¿qué voy a hacer con ustedes? ¿Qué voy a hacer con ustedes? Las últimas cenas que tuvimos en la chacra, ya no en calle Casilda, sino en calle 4, calle 5, no sé cuál es allá, calle 3 bis creo que es, se nos exhortó bastante al respecto de la actitud de la iglesia frente al mundo, frente al pecado, frente al pecador, y ahí me quedaba con esta frase, ¿no? Misericordia quiero y no sacrificio. Está muy bien y hay que ir a las reuniones, pero tenemos que ir a las reuniones no por hacer un sacrificio para el Señor, porque el Señor me lo pide, sino que tengo que ir como resultado de un corazón que está queriendo buscar dar esa misericordia que el Señor nos pide como iglesia. Misericordia, conocimiento y clamor. Yo me quedo con estas tres tareas para la iglesia. Hoy no podemos ir a una reunión, hoy no podemos reunirnos, hoy no podemos juntarnos, pero sí podemos tener clamor en conjunto por la situación en la que estamos viviendo, por la situación en la que está viviendo el mundo, por la situación en la que puede vivir cualquier hermano de nuestra congregación o de otras congregaciones. Podemos prestar atención a la palabra de Dios y ejercitarnos en el conocimiento, y podemos poner en práctica la misericordia y no los sacrificios cuando vayamos viendo las necesidades que hay en la iglesia y que podemos suplantar. Como iglesia les cuento que les transferimos unos fondos a los misioneros que solemos hacerlo normalmente. Tengo ahí mensajitos de Luis Reigné, de San Martín de los Andes, de Juan Vitar, también de Lourenço, de Viedma. No tengo el teléfono de Cese, así que, papi, si podés hablarle a Juan Cese después para que te confirme si recibió la transferencia que le hicimos. Y se me escapa uno que no me puedo acordar porque eran 5. Y Maldonado, Andrés Maldonado, sí. Y Andrés Maldonado también no le escribí yo, se me pasó. Digo esto, de forma práctica, estamos colaborando con hermanos que están dedicados 100% al Señor y que gran parte de las ofrendas que ellos deben haber estado recibiendo de sus congregaciones puntuales, hoy no la están recibiendo. Y por el contrario, deben estar viendo muchas necesidades. Bueno, ahí tenemos un ejemplo de lo que podemos hacer como iglesia. Pero no pensar, como nos dijeron después del mensaje del miércoles, no pensar en esos grandes trabajos que hay que hacer, sino pensar en nosotros, en la iglesia, en la comunión, en los que conocemos.
¿Qué necesita cada uno? Norma Lago necesita que le peguemos un llamadito por teléfono. ¿Y qué tengo que hablarle yo a Norma Lago? ¿De qué le voy a hablar yo a Norma Lago? Y bueno, la llamo y le diré, hola vecina, ¿cómo le va? Y para ella va a ser un mundo eso. ¿Y qué le puedo ofrecer yo a Rodi? Si yo estoy en Confluencia, estoy en la otra punta, un llamadito, un mensajito, capaz que le pregunto qué necesita y me dice, necesito tal pavada, que para otro puede ser una pavada, para otro puede ser algo impresionante. Bueno, ejercitemos esta misericordia con la iglesia, con los de la iglesia y con la gente que se acerca a nuestros testimonios, a nuestras vidas personales, y que el Señor nos bendiga en nuestra vida diaria. Segunda Corintios capítulo 1, cierro los dos mensajes con dos versos de Primera Corintios, Segunda Corintios capítulo 1, verso 19. ¿Se acuerdan la noche? La promesa de Abraham, la promesa a Sara. ¿Se acuerdan la noche? Sí. La promesa a José, la promesa de Jericó. Y ustedes vieron cuando siguieron leyendo en Jericó, cuando después que derrumban los muros, había una mujer, ¿se acuerdan? Rahab, la ramera. ¿Se acuerdan? Y ella tuvo la promesa, puso el tapo de grana en la ventana, y cuando los israelitas atacaron, ella había guardado en su casa al papá, a la mamá y a todos los parientes, y se salvaron. ¿Se acuerdan? Fue una promesa de Dios. Pero dice el apóstol, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en él sí, y en él amén. Por medio de nosotros, hermanos, dice el apóstol, por medio de nosotros. ¿Para qué? Para gloria de Dios. ¿Qué texto? Nos quedamos con esto. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silas, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Confiemos, hermanos, en Dios, porque todas las promesas de Dios son en él sí, y en él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Siempre les digo, y les escribí el otro día, los quiero mucho. Chau.